Bien amigos, y ya estamos listos para el segmento Consulta Médica, y muchas personas padecen de infecciones de los senos paranasales que pueden ser crónicas. Para hablarnos sobre sinusitis, su diagnóstico y tratamiento nos acompaña el doctor José Almodóvar, médico especialista de oído, nariz y garganta de la Facultad Médica del Hospital de la Concepción. Bienvenido a Salud Total. Gracias, Francis, gracias por recibirme. Gracias a usted por estar aquí. En primer lugar, ¿qué es la sinusitis? La sinusitis es una enfermedad donde hay una infección de las cavidades del rostro que se conectan a la nariz. Básicamente somos muchas las personas que hemos padecido en algún momento, ¿verdad?, de la sinusitis. Así es que, ¿cuáles serían esas causas, verdad? Que a veces nos preguntamos, ¿por qué nos da esta enfermedad? Pues mira, viviendo en este paraíso terrenal que tenemos como es Puerto Rico, nosotros asumimos muchas veces que en Puerto Rico no hay estaciones del año. Sin embargo, a lo largo del año hay ciertos cambios en nuestro ambiente y en nuestro entorno. Los árboles polinizan en épocas diferentes, tenemos épocas de lluvia donde esa lluvia genera hongos en la tierra y tenemos diferentes vientos que nos están atacando en el área del Caribe, como son los polvos del Sahara, que normalmente nos irritan la nariz. Todas esas irritaciones en un marco donde se crea una obstrucción de las vías respiratorias nos van a generar una infección a largo plazo. Y esa es la sinusitis crónica. Que básicamente es por el área en que vivimos, tantos factores que pueden provocar que tengamos este padecimiento. Hay muchos elementos locales que nos las producen. También definitivamente condiciones del sistema inmune donde lo tenemos debilitado nos van a causar frecuencia de este tipo de infecciones, porque es una infección que ocurre con bastante frecuencia. Casi el 14% de la población puede desarrollar en algún momento este tipo de infección. Me habló de la sinusitis crónica, pero hay diferentes tipos de sinusitis. Hábleme de esas otras tipos. Sí, normalmente dividimos la sinusitis por la duración que ella tiene. Cuando nosotros tenemos un catarro breve, nosotros tenemos una infección que puede durar 3, 4 días donde nos sentimos un poco incómodos, pero al cabo de los días mejoramos. Ahora bien, en algunas ocasiones este catarro se nos prolonga como una semana, semana y media, y ahí estamos hablando de lo que se llama sinusitis aguda, que es ese momento donde esta infección ahora ya colonizó todas las cavidades del rostro y está empezando a generar secreciones purulentas, que son las que nos causan presión en el rostro, dolor en la cara, la mucosidad constante. Y en esa fase se llama sinusitis aguda. Posterior a eso, hay una transición donde la sinusitis se va prolongando y puede llegar a durar cerca de 3 meses. Cuando llega ya a los 3 meses, le empezamos a llamar sinusitis crónica, que es aquella que va a perdurar la mayoría del año y es la que representa ese 14% de la población que constantemente siente algún tipo de irritación o presión o molestia en el rostro, lo cual lo hace buscar ayuda médica. O sea, podemos decir que un catarro es igual a sinusitis entonces. Es un catarro un poco más complicado que el catarro regular. Es un catarro que se prolonga y no se va, básicamente. Básicamente, los síntomas ya me los había mencionado, tanto en la básica o la leve, la aguda y la crónica. Pero entonces hábleme del tratamiento, del diagnóstico. ¿Cómo lo podemos entonces manejar en cada una de ellas? Claro. Siendo una infección, la sinusitis se va a tratar con tratamientos de antibióticos y para facilitar que esas secreciones salgan se utilizan diferentes tipos de decongestionantes y antiinflamatorios. Eso va a permitir que esas secreciones que están infectadas salgan de esas cavidades y el paciente nuevamente vuelva a respirar. Así que el tratamiento de primera línea obligatoriamente va a ser médico, va a ser dependiendo de medicaciones que se le van a recetar al paciente. Por supuesto, cuando uno se le prolonga ese catarro más allá de esos 5 o 7 días, pues es importante acudir a su médico primario para la evaluación inicial. Una vez el paciente es evaluado por el doctor, él va a determinar si estamos complicándonos de ese catarro y entrando a este terreno que llamamos sinusitis o no. Que básicamente hay que ir donde el doctor para la evaluación hacer médica esa es importante. Consulta médica y que podamos salir de dudas y tener un tratamiento correcto y adecuado. Claro. Una vez ya el paciente acude al médico primario, ¿verdad?, y él determina que ya estamos en el plano de la sinusitis, es muy probable que lo instituya, ¿verdad?, algún tipo de tratamiento como el que le mencioné anteriormente, antibióticos, decongestionantes, antiinflamatorios. De no mejorar en un periodo razonable de tiempo, pues entonces el médico primario debe considerar referirlo al especialista. Y ahí es donde entro yo en el panorama. Porque el otorrinolaringólogo lo que trae a la mesa para el tratamiento de este paciente no solo es tratamientos más avanzados medicamentosos, sino adición a eso la cirugía de los senos paranasales. Habría que entonces, ¿en qué caso llegar a la cirugía?
Normalmente, gracias a Dios, son el menor de los casos, no son la mayoría de ellos, son menos los casos que terminan en cirugía, pero son aquellos casos donde la mayoría de las veces hay unos daños o hay unos defectos en la estructura nasal que generan dentro de esa área que se retengan esas secreciones, como te expliqué al principio. El denominador común de que esto ocurra es obstrucción de las vías respiratorias, así que mientras más se perpetúe en esa obstrucción de vías respiratorias, más la posibilidad de que haya que cambiar esa estructura. Y la cirugía es lo que va técnicamente a cambiar la forma de la nariz en el interior de tal manera que esas secreciones ya abandonen el organismo y nos permitan vivir tranquilos. O sea que estamos hablando de una condición que la persona puede tener y que incluso haya nacido con algún, ¿verdad?, deformidad en la cavidad nasal. Sí, muy bien. Hay algunos casos que el paciente pudo haber nacido con deformidades congénitas, donde tal vez el tabique nasal, que es lo que divide la nariz del lado derecho al lado izquierdo, está desplazado en un ángulo que no es apropiado para la ventilación o para la respiración, pero hay otros casos que en el proceso de desarrollarse en la juventud, en la niñez, ¿verdad? Quien no ha tenido un golpe haciendo algún tipo de deporte donde se fractura la nariz o se lastima un poco la nariz y eso crea esa deformidad que repercute más adelante en la vida en este tipo de obstrucciones. Y en los pacientes que quizás han tenido algún consumo de sustancia, ¿verdad?, controlada, como drogas, que las inhalan a través de, ¿verdad?, de la nariz, que también pueden afectar. Por supuesto, dentro de las enfermedades, ¿verdad?, adquiridas, el abuso de sustancias controladas pues puede causar perforaciones del tabique, los cuales van a dañar el mecanismo natural de la nariz limpiarse. Y en la eventualidad de que la nariz no se pueda limpiar espontáneamente, pues vamos a tener mayores grados de obstrucciones y entonces repercute nuevamente en este tipo de infección. Básicamente la nariz es como un filtro, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, que entra el aire por allí y todo lo que está en el ambiente. Es más que un filtro, no es un filtro para, ¿verdad?, limpiar lo que estamos recibiendo, pero además de ser un filtro, ¿verdad?, es lo que nos suple el oxígeno para poder vivir, ¿verdad?, y nos permite disfrutar la vida por el olfato, el gusto, todo ese tipo de sensaciones. O sea que es más allá que meramente una vía de transmitir el aire de un lado a otro, sino que también es un instrumento de vivir. Hay que estar bien, ¿verdad?, cuidadosos de todos los órganos de nuestro cuerpo y sobre todo del oído, la nariz y la garganta. Así es que agradecemos al doctor José Almodóvar, médico especialista de la Facultad Médica del Hospital de la Concepción. Y ahora continuamos con más de Salud Total. Salud.